Hoy quería, primero que todo, darle las gracias a Dios por su vida, por mi vida y porque Él nos da oportunidades. Ayer, por ejemplo, me fui con mi esposo para una pequeña parcela, una finquita que tenemos y a esta pastora le gusta sembrar y yo me acordaba de los momentos que estaba en la clínica y las palabras que mi esposo me dijo cuando llegué, me dijo, yo pensé que nunca más íbamos a volver a la finquita, a que me ayudaras a sembrar. Es ahí donde nosotros vemos el propósito de Dios en nuestra vida, lo que Él desea para nosotros, lo que Él desea darnos, que en medio de todas estas, como decía el hermano, en medio de todas estas crisis, cuando estaba cantando, en medio de todas estas cosas, queremos ver las cosas diferentes, pero sabemos que todo va delante del Señor y todo es porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida. Por eso en esta mañana yo he querido, bueno, primero que todo, darles este testimonio de que cuando el propósito de Dios en nuestra vida es lo que Él anhela, lo que Él desea, eso se cumple en nosotros porque esa es su voluntad y por su voluntad es que estamos en pie. Y oraba yo al Señor anoche diciéndole, porque he hablado con la pastora mucho y la pastora me dice, pastora, ellos son juiciosos en la iglesia, ellos son unas personas que están ahí en oración, hemos hecho vigilia, oración, estamos constantes, la iglesia está plena. Y decía yo, bueno, ojalá y todas las iglesias, todas las personas, porque la iglesia somos nosotros, en este tiempo de pandemia, estén agarrados, sostenidos del Señor, porque está pasando algo. En este tiempo hay tres clases de personas: aquellos que esperaban a Dios, esperaban a Cristo, su regreso, que dicen, ven, ven, Señor Jesús, Maranata, ven pronto. Están los que, por ejemplo, sabían que el Señor Jesús venía, pero nos habíamos distraído de las cosas. Por ende, hoy emotivo, por una u otra cosa, nos habíamos distraído por las cosas que nosotros queríamos. Y están los que no les importa nada, los que simplemente viven el día a día, le da lo mismo, las cosas que suceden. O sea, hay tres clases de personas: los que anhelan la venida del Señor y que están ya totalmente dispuestos a esa venida para irse con el Señor. Están los que todavía necesitan esa restauración o la misericordia de Dios, porque estamos viviendo el tiempo de la misericordia de Dios. Y están los que definitivamente no se puede hacer nada porque no quieren. Y dentro de esos que no quieren es donde nosotros decimos, no podemos dejarnos influenciar por esos. Cuando yo estaba en la clínica, había gente en medio de mi angustia. Yo clamaba al Señor y había quienes me mandaban a callar porque los enfermos estaban escuchando y tenían que tener silencio, pero habían otras enfermeras que me decían, guerrera, eres una guerrera. Y había otros que te decían, cállate, cállate, no tienes que estar gritando, que estar hablando, que estar predicando, que estar orando, porque los enfermos están escuchando y tienen que tener silencio. Entonces, hay tres clases de personas: aquellos que anhelamos la venida del Señor, aquellos que todavía necesitan la restauración para poder irse con el Señor, y aquellos que en verdad no quieren nada. Como dice Daniel, en los últimos días los justos seguirán siendo justos y el inicuo inicuo. Todo esto te lo estoy planteando porque oraba yo al Señor, ¿qué les llevaba yo a ustedes hoy como palabra, como alimento? Porque bueno, son personas que están en oración a esto, y el Señor me daba una palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 13 al 15, y me gustaría que me acompañaran y leyéramos esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguno raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y bueno, vamos a orar antes de que
el Espíritu Santo nos use en esta mañana. Y yo les pido el favor, ahí tienen un chat para yo saber que están ahí, porque todos están calladitos. Me van poniendo, me van colocando amén o gloria a Dios o lo que usted quiera, hermano. Pero yo quiero saber que usted está ahí, escuchando esta palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle en esta mañana al Señor que nos hable a través de esta palabra y que nos dé su directriz. Amén. Padre, en esta mañana yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, y te doy gracias por este pueblo que ha dispuesto su corazón en esta mañana a buscar de tu palabra, a buscar de tu presencia. Oh Padre, a alabarte, a glorificarte, a exaltarte. Señor, en esta mañana yo te glorifico, yo te exalto y yo te alabo. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiándome, direccionándome en esta palabra, Señor. Oh Padre, que no sea palabra de hombre, sino tuya. Que seas tú, Señor, el que dirija. Si tienes que cambiar, cambia, Señor. Tú eres el que me llevas al contexto, al texto de la palabra, Señor. Padre, glorifícate en esta palabra, que toque los corazones, primero el mío, Señor, que me enseñes, que me guíes, que me redargullas, pero también que me levantes, Señor. A mí, a los que están ahora en estos momentos escuchando tu palabra, enséñanos, guíenos, instruyenos, dirígenos para andar en tus sendas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Gloria, aleluya. Esta es una iglesia, a mí me gusta esta iglesia, ¿sabes? Aleluya. Está bien que necesitamos abrazarnos y por ende usted abrácese allá mismo. La pastora le gusta mandar abrazar. Abrace a su familiar, abrace al que tenga ahí al lado, dígale, Cristo te ama y por ti murió en la cruz, dígale así. Pero esta es una manera que Dios nos ha dado en este tiempo a esta iglesia, como iglesia, porque somos la iglesia, de que entendamos que no son cuatro paredes, sino que somos nosotros como iglesia levantándonos, empoderándonos, para que en este tiempo de la misericordia de Dios, porque estamos en el tiempo de la misericordia de Dios, el tiempo de la gracia fue cuando vino el Señor Jesús, nos dio su salvación, y vivimos en su salvación, pero muchos han recibido a Cristo, muchos han hecho la oración de fe, pero siguen en las mismas, hermanos. Pero este es el tiempo de la misericordia de Dios, donde Dios quiere purificar a su pueblo, llevarlo a ese contexto que Él desea, para que cuando Él venga, como dice su palabra, nadie se pierda, sino que todos alcancemos la vida eterna en Cristo. Yo hoy quiero hablarte de cómo vivimos o cómo vivo el propósito de Dios en mi vida. Cómo vivimos o cómo vivo el propósito de Dios en mi vida. Y para ello usé el texto de Hebreos 12. ¿Y cuál es el propósito de Dios en la vida de nosotros? El propósito de Dios es expresarse, magnificarse, ya, colocando sobre todo su poderío y glorificándose a sí mismo. O sea, ese es el propósito de Dios. Magnificarse, expresarse a través de su palabra, mostrando su poderío, su autoridad y glorificándose a sí mismo. ¿Y quién fue esa persona que hizo el propósito de Dios en la vida de él? Jesucristo. Jesucristo cumplió a plenitud el propósito de Dios. Pero Jesucristo nos dijo algo. Él dijo en Juan 14:12 que nosotros haríamos cosas mayores que las que él hizo, que él iba al Padre, pero nosotros haríamos cosas mayores. También en Efesios 4:13 dice que llegaríamos a la estatura del varón perfecto. Quiere decir esto, que tú puedes lograr lo que Cristo logró. Tú puedes alcanzar lo que Cristo alcanzó. Porque acuérdate que estamos predestinados a ser como Cristo, a hacer las obras de Cristo y hacer la voluntad, la plenitud de Dios. O sea, vivir el propósito de Dios como lo vivió Cristo, tú y yo podemos hacerlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Difícil es, sí es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir el propósito de Dios para estar listo cuando Cristo venga. En este tiempo, el Señor, las añadiduras nos las ha dado Dios. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién en este tiempo de pandemia te ha acostado sin comer? Yo creo que ninguno. Imagínate tú,
Yo nada más había probado el salmón 2 veces, una vez que fui a Chile y otra vez que fui a Perú, que me llevaron a comer a un restaurante hermoso. Había probado el salmón en salsa de ajo, pero yo no, como tal, en mi casa no comíamos salmón porque es un pescado muy caro. Y quiero decirte que en este tiempo de pandemia, con el cuento que tuve neumonía fuerte, y estuve casi al borde de la muerte, para la gloria de Dios estoy aquí en pie. Los médicos me mandaron a comer pescado y dicen que el salmón es el mejor pescado. Entonces hay una chica dentro de la iglesia que vende salmón, pescado de mar, y me lo da económico, hermano. O sea que en este tiempo ya he comido más de 8, 5, 4 veces salmón y tengo la oportunidad de volver a comer salmón. Mira lo que hace el Señor. En este tiempo de angustia, de tribulación, se puede decir, porque muchos están atribulados, en este tiempo de la prueba, como dice Mateo 24. Este es un tiempo de la prueba donde los que lleguen al fin, o sea, los que perseveren en esto, van a alcanzar la salvación. Mira que en este tiempo hemos comido mejor, nos hemos saciado mejor, y aún un plato de lenteja nos parece a nosotros algo exquisito, porque Dios no ha abandonado a su pueblo, Dios no ha abandonado a su iglesia. Me hace acordar el Señor cuando en aquel lugar que había una viuda, ¿te acuerdas? Allá en Primera de Reyes, y el Señor le da una orden a la viuda que sustente al profeta de Dios, pero también le da una orden al profeta que le entregue de lo que ella le dio a él, le multiplique, ya viste, le multiplique esa bendición a la viuda. O sea, y mira que había muchas viudas, porque quiere decir que había una hambruna grande, como ahora, que hay muchos muertos hay, y quizás mucha gente está viviendo momentos difíciles, pero el pueblo de Dios, y no estoy siendo egoísta con esto, el pueblo de Dios, el que está buscando al Señor, el que está anhelando al Señor, el que está en la presencia del Señor, está siendo sustentado. La viuda, ¿y cuál es la razón por la que la viuda tuvo aquel sustento? Porque la viuda era obediente a Dios, obediente a las palabras del profeta, obediente a la expresión de Dios, como dice ahí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mostrar su expresión, su plenitud. Entonces era obediente a eso, y por eso esa viuda era sustentada, ¿ya? Y el profeta fue sustentado porque ella fue obediente a lo que Dios le expresó a través del profeta. Ella fue obediente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que nosotros necesitamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida para que su plenitud, su gloria se manifieste en nosotros, y el día de su venida él estemos preparados y nos vayamos juntamente con Él. Te voy a decir un secreto que se lo expresaba ayer a mi esposo cuando de camino a la finquita. Yo le decía, ¿sabes qué, papi? Él me preguntaba, ¿es verdad que estuviste tan mal que hasta, disculpen, hermano, que hasta te hiciste del cuerpo? Y yo me oriné, hermano, oriné más de 20 veces en un día. Me orinaba sola allá. Entonces, él riéndose, me estaba diciendo como haciendo como algo, una burla, aquello, pero en sentido de bien, como para tener una conversación. Y yo le decía, sí, todo eso me pasó. Y es necesario pasar por todo eso, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver en nosotros, que nosotros en medio de todo esto se glorifique. ¿Por qué? Porque, y yo le decía un secreto a mi esposo, yo decía, ¿sabes qué? Que yo pensé que iba a morir, porque murieron demasiados pastores, han muerto demasiados pastores, y hemos orado para que eso ya cese. Y yo creí, hermano, y esto es un secreto, que ese era el rapto. Yo estaba convencida que ese era el rapto de la iglesia y que el Señor se estaba llevando ya a sus pastores. Y yo le decía eso a mi esposo. Yo pensé que íbamos a morir porque ese era el rapto. Pero no, hermano, el Señor va abriendo el entendimiento y va mostrando que en este tiempo, yo no sé cuánto tiempo tenga yo, pastora, pero va mostrando el Señor que este es un tiempo donde nosotros estamos siendo purificados, probados como iglesia. Primero su iglesia, primero mi casa, la casa del Señor. Estamos en tiempos últimos. No sabemos si el Señor Jesús viene esta noche, viene mañana, viene entre un año, 20 años, 30 años, 40 años, 100 años, 1000 años. No lo sabemos, pero tú y yo tenemos que estar preparados como si Él viniera hoy,
como si Él viniera hoy. Fíjate que en 1948 había un hombre llamado Guillermo. Él decía que en 1946 decía que en el 48 venía el Señor, y toda la iglesia como tal se preparó y esperaron al Señor, y hasta los inconversos se regó eso en periódicos y todo, que llegaba el Señor en los Estados Unidos. Y todo el mundo se preparó, y esa noche esperaron al Señor hasta la 1, 2 de la mañana, pero el Señor no vino. Pero fueron dándose cuenta que el Señor no vino literalmente, físicamente, pero sí vino con una nueva revelación. Y es lo que está sucediendo ahora. Hay una nueva revelación. Las cosas pasaron, tienen que pasar. Ya nosotros no podemos seguir en la misma cosa de estar buscando al Señor solo por las añadiduras, sino que tenemos que buscar al Señor como hizo Jesús, por la plenitud de que su propósito se cumpla en nosotros. Jesús no buscaba al Señor para que Él lo redimiera. Jesús buscaba al Señor para que hubiera un nuevo comienzo, un nuevo tiempo. Yo creo que el año pasado, uno de los últimos predicaciones que yo le di a las mujeres allá fue un nuevo comienzo. El Señor colocó de nuevos comienzos, y desde el año pasado yo estoy predicando de nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque es un nuevo comienzo con el Señor, un nuevo tiempo. Vuelvo y te repito, no sé si dura 1 año, 2 horas, 3 horas, 20 años, 30. Veamos a los tataranietos, a los saltacorrales, no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que es un nuevo comienzo donde tú y yo tenemos que mirar cuál es el propósito de Dios. Y ahí en Hebreos 12, 13 y 15, yo creo que Dios lo está explicando, cómo es el escritor lo está explicando a los hebreos. Le dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, pero dice, los que rechazan la gracia de Dios. O sea, lo primero que yo tengo que hacer para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, como lo hizo Cristo, es que primero tengo que aceptar la gracia, no rechazar la gracia, aceptarla. Y la gracia es Cristo. ¿Cuándo acepto yo la gracia? Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Cuando yo recibo a Cristo como el único que puede venir a mi vida, intervenir mi vida, a transformar mi vida, a cambiar mi vida. Pero ahora necesito otras cosas, porque antes los antiguos pastores, los abuelos de la fe o los patriarcas de la fe, ellos nos enseñaban de que era recibir a Cristo y siempre seríamos salvos. O sea, hacíamos la oración de fe, nos bautizábamos y ya éramos salvos nosotros en nuestra casa. Pero no, acuérdate que Jesús dijo, el que no hace la voluntad de mi Padre no entrará al reino de los cielos. O sea, no solo necesitamos la gracia es Cristo, esa redención que Él nos entregó a través de Cristo, gratuitamente, ese regalo de salvación y vida eterna. Pero ahora nosotros tenemos que atesorar eso. ¿Por qué? Porque recuerda que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y acuérdate que también en el libro de Gálatas 5 habla de los frutos de la carne. O sea que siempre nosotros vamos a estar allí tocados o ¿cómo te explico? Vamos a estar siempre en medio de lo que Satanás desea para él. Siempre, acuérdate cuando Pablo dice que había una lucha en él interiormente, pero que tenía que perseverar, o el espíritu, parafraseando, era el que tenía que sujetar a la carne, no la carne al espíritu, porque la carne lo atraía. Aunque ya era un hombre de Dios, aunque había aceptado a Cristo, aún vivía estas cosas. Entonces, así somos nosotros. Por eso nosotros, para mantener una actitud de comunión, para mantener ese propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que primero aceptar la gracia en nuestra vida, y que esa gracia no la demos por poco. ¿Qué es dar por poco? Hay gente que recibe a Cristo, recibe al Señor, y usted lo ve que todavía beben una cerveza, usted ve que todavía andan en las cosas del mundo. Es más, esta semana veía una chica que recibió al Señor Jesús, escucha, prédica y todo. No es de mi iglesia, pero sí la distingo. Y esta chica estaba celebrando el día de la, ya tú sabes, de la Matachito Carmen, la Virgen del Carmen. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no solo es tener la gracia, es no desechar esa gracia, lo primero, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida como lo hizo Cristo a plenitud. Yo tengo que primero aceptar a Cristo en mi corazón, y que ese Cristo ahora haga en mi vida esa rema que yo necesito, que no solo sea recibir a Cristo de boca, no, sino que sea recibir a Cristo
con toda mi alma, mi mente y mi corazón, y venga a hacer en mi vida algo diferente, venga a cambiar y a transformar mi vida. Te pongo un ejemplo, allí en la clínica habían personas que yo estaba a un lado y había otra persona al lado que yo escuchaba cuando su mamá lo llamaba ahí en los cubículos, antes de pasarme al cuarto de cuidados intensivos, ahí en los cubículos, había un hombre que ponía el teléfono en alto, no sé si era porque yo acá de este lado le oraba a Cristo, y la mamá le decía, tú sabes que la Virgen te va a sanar, la Virgen, o sea, era una contradicción que tú podrías decir en tu corazón, bueno, él tiene razón, esa es su creencia, pero el Señor me enseña en su palabra que nada más hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Cristo. Y no podemos nosotros por ningún momento dudar de que Cristo es quien nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Lo segundo es mantener una actitud de comunión con Dios constante. Dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 13. ¿Cuántos me pueden decir amén? Aleluya. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya. O sea, es mantener, lo segundo es mantener una actitud de comunión con Dios para yo tener el propósito de Dios en mi vida. Es mantener una actitud de comunión con Dios. Amén. Nunca bajar mis manos frente a ninguna situación, por más difícil que se presente en mi vida. Nunca bajar las manos, ni, disculpen, ni que mis rodillas se vuelvan débiles. O sea, no puedo orar porque estoy enferma, no puedo orar porque no tengo fuerza, no puedo predicar porque estoy cansada. Me pongo de ejemplo en esta situación porque viví un proceso, aún en medio de mi crisis, que no podía respirar con un tanque de oxígeno al lado. Yo no sé de dónde Dios me daba fuerza, pero yo en medio de toda esa situación, habían enfermos que, hermanos, no se oía un pito de ellos. Y se veía la angustia de los médicos. En medio de todo eso, yo no sé de dónde sacaba fuerza, pero yo oraba y clamaba a mi Padre. Señor, ten misericordia de esta clínica. Todo espíritu de muerte se va ahora. Y a mí me salió un pito, hermano, pero ahí estaba orando. No me dejé consumir por el malestar, no me dejé consumir porque no podía respirar. No, al contrario, dije, de esto salimos, Señor. Tú eres nuestra fuerza y fortaleza. Y no podía porque cada vez me mandaban a callar porque eso me quitaba el aire. Pero el Señor estuvo ahí conmigo. Entonces, en medio de todo proceso que tú vivas, dice, no bajes tus manos, ¿verdad? Y haz sendas derechas en tus caminos, que vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino, sino que sean sanados. O sea, dice, y la rodilla no, en el 12, y las rodillas no se paralicen. O sea, que nosotros tenemos que estar levantando nuestras manos en todo tiempo. Si tú en este momento estás viviendo un momento de dificultad económica, un momento de dificultad familiar, un momento porque, disculpe, todo esto se presta para vivir momentos de muchas dificultades, Ahora mismo lo que está sucediendo en los hogares es que está faltando la paciencia, el autodominio, el autocontrol. Se escucha que ha habido muerte, feminicidio, ha habido más violaciones en niños, ha habido más maltrato infantil. Esto sucede porque no hay conocimiento de Dios, no hay un temor a Dios, y por eso sucede esto. En medio de esto, en vez de la gente buscar el refugio en Dios, buscar la armonía y el amor de Dios, buscan el conflicto, no hay paciencia, no hay una comunión entre ellos, no hay un diálogo. Los matrimonios en este tiempo se están dañando, no hay un fortalecimiento en los matrimonios. ¿Por qué? Porque la misma crisis, llámese de falta de trabajo, económica, el encierro, todo esto daña una buena comunicación y mucho más una buena comunión con Dios.
yo le pido al Señor que esto no esté pasando en ustedes como iglesia. Y si está pasando, aquí dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahí en Hebreos, capítulo 3, capítulo 12, versículo 12. Y es lo segundo, mantener una actitud de comunión con Dios aún en medio de las dificultades, aún en medio de las crisis. ¿Por qué? Porque si bajamos las manos al Señor y no doblamos nuestras rodillas a Dios en medio de todo esto, el enemigo va a querer entrar, por algún motivo va a querer entrar, va a querer dañar esa comunión con Dios, ese propósito de Dios que tiene en tu vida lo va a querer dañar. Y eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque tú te tienes que fortalecer. Por eso es que el Dios expresa su palabra, para que tú entiendas de que no puedes dejarte llevar por estas cosas, sino que tú tienes que decirle al Señor, en este tiempo yo levanto mis manos, y no solo las mías, levanto la de mi esposo, la de mis hijos, la de mi suegra, si vive conmigo, mi suegro, la de mis familiares, yo las levanto en oración, confiando de que tú estás haciendo eso. Mientras yo estaba allá, mi hijo me dijo que mi esposo le había dado acá también el COVID y a mi hijo le había dado COVID. Y entonces ellos estaban enfermos, yo allá, y yo allá levantaba mis manos, las alzaba desde donde estaba en la cama buscando, como la clínica donde yo estaba cerca de mi casa, buscando la dirección donde estaba mi casa para orar por mi familia. Y ahí con mis manos sin fuerza yo las levantaba y llegué a arrodillarme ahí junto a la cama con el este que le ponen a uno aquí, donde va, le meten los líquidos. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de mi casa, no permita que mi casa se consuma, el catéter, sí, del catéter. Entonces yo decía, Señor, ten misericordia. Y ahí doblaba mis rodillas, ahí cansada, y para levantarme en un proceso, ahí sola yo en esa habitación. Pero tú eres el Dios de mi salvación y tú vas a levantar mi casa. Yo creo que tú cuidas a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, porque tú estás allí, Señor. Fue una prueba terrible, hermano, muy grande, pero sabemos que si nosotros mantenemos una actitud de comunión con Dios, en medio de toda crisis que esté viviendo, el propósito de Dios se cumple en tu vida. Jesús mismo vivió crisis, hermano. Jesús mismo fue perseguido, fue vituperiado, lo iban a apedrear, pero Jesús no se detuvo. Acuérdate que dijo, si quieres, pásame esta copa, pero que se haga tu voluntad. Es difícil, pero dice que haremos cosas mayores que Jesús. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, refinarnos y sacando lo impuro de nosotros y ayudándonos cada día a que nosotros no bajemos las manos y estemos fortalecidos en el Señor. Ese es lo segundo. Isaías 35:3, si alguien puede leérmelo, pastora, para que la iglesia de Dios, usted, no sé, Isaías 35:3, ¿qué dice, pastora? Ya busco, pastora. Isaías 35:3. 35:3, sí, señora. Gloria al Señor. Amén. Yo quiero que usted participe, amén, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Muy bien, gloria al Señor. A ver, pastora, Isaías 35:3. 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas débiles. Yo sé que en tu casa puede haber personas que quizás no tengan la misma comunión contigo, quizás no tengan la misma actitud fuerte tuya, quizás no doblen rodillas, quizás ni siquiera hagan una oración. Pero yo sé que ahí estás tú, ¿verdad? Para fortalecer no solo a ti, sino fortalecer al que está contigo, para que ellos afirmen sus rodillas sobre la roca inconmovible que es Cristo. O sea, fortalecerte cada día en esa actitud de comunión con Dios constante, para que los demás vean en ti esa comunión constante, para que los demás vean en ti que a pesar de las pruebas, las dificultades, a pesar de que suceda terremoto, torbellino, que suceda todo, allí en el silencio apacible de tu comunión con Dios, Él te va a hablar, Él te va a dirigir, Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él es tu Dios todopoderoso, ya viste.
Y te sigo con mi testimonio. Fue un tiempo muy duro, hermano, muy duro, donde yo venía con esa gripe hace 4 meses y de repente con el COVID, esto llega a mi vida y quedo sin respiración. La pastora sabe que ella me llamaba todos los días, la pastora Esperanza, y cada día yo era más débil, hasta el día que ya le dije, pastora, no puedo respirar. Pero había un temor en mí de ir a una clínica y es cuando me anima el Espíritu Santo a través de una hermana mía, me anima a través de mi hijo, me dijo, yo te llevo, y el chico estuvo ahí conmigo en medio de donde estaban todos esos pacientes con COVID, porque es horrible allá adentro, pero quiero decirte que ahí estuvo la mano de Dios conmigo, ahí estuvo la mano del Señor, porque yo nunca bajé mis brazos, nunca bajé mi actitud hacia Dios, mi fe nunca la bajé, siempre creí que aunque si me tocaba morir, yo sabía en mi interior que me iba con Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del Señor, que nosotros mantengamos en nosotros. Acuérdate de Abraham, me trae el Señor, que le dijo el Señor, ofréceme a tu hijo. Y cuando lo llevó hasta lo último, cuando ya iba a meter aquel puñal en su hijo, cuando iba a hacer el sacrificio, el Señor le dijo, he comprobado de que verdaderamente tú me amas, ¿no? O sea, no me amas por lo que yo te doy, no me amas por lo que tienes, me amas porque en verdad tienes una actitud hacia mí de comunión. Y esto es lo que Dios desea en este tiempo. Yo no estoy diciendo que cada día no necesite, porque cada día necesito. Ahorita, por ejemplo, casi me enredo y por eso entré un poquito tarde porque no encontraba el cargador. Y mi hijo me regañaba, mi hijo me decía, ¿por qué usted no carga eso en la noche? Usted tiene que hacer ese cambio. Y es verdad, yo tengo que hacer ese cambio porque todo lo dejo de pronto para última hora en las cosas, algunas cositas en las pequeñas, pero no podemos descuidarnos ni en las cosas pequeñas, en esa actitud de intimidad y de comunión con Dios, porque esas cositas pequeñas nos puede quitar el gozo y la paz. Gracias a Dios que el Espíritu Santo siempre está allí para ayudarnos. Amén. Lo tercero que te quiero también decir, que para vivir el propósito de Dios en mi vida, tengo que enderezar lo que está dañado. Dice aquí en el versículo 13 de Hebreos 12, dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea que sanado. O sea, nosotros tenemos que enderezar, escucha, enderezar lo que esté que torcido. ¿Qué está torcido en mi vida? Te hablaba ahorita, por ejemplo, que necesito organizar las cosas antes del amanecer. Necesito organizar las cosas. ¿Por qué? Porque esto puede traer, o sea, perjuicios no solo a mí, sino a los que están conmigo. Por ejemplo, mi esposo dejó de hacer algo que estaba haciendo por ayudarme a buscar el cable que yo tenía que tener aquí en la mañana. Mi hijo dejó de hacer lo que estaba haciendo por ayudarme a buscar el cable. Asimismo, nosotros tenemos que enderezar cosas que parecen, usted dirá, pero son cosas bobas, pastora. No, pero son cosas que si no está dentro del propósito de Dios, si tu casa no está dentro del propósito de Dios, puede traer conflicto a tu vida. Puede traer conflicto. Eso se llama disciplina. Amén. O sea, tenemos que empezar a que la disciplina en nuestra vida comience a forjarnos, a formarnos. Y quizás a muchos, además de la disciplina, le faltan muchas cosas. Entonces, es necesario organizar eso. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, hermano, podemos dañar también de pronto el proceso de la intimidad que otros tengan en su vida para el Señor dentro de nuestros hogares. De pronto dentro de nuestro hogar hay muchos que están totalmente absorbidos, observándonos cada día, mirando cuáles son nuestros pasos a seguir. Acuérdate que nosotros somos ejemplo a los demás, somos sal de la tierra y somos luz. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente está observándonos, viendo cuáles son los pasos que estamos siguiendo, cuál es nuestro caminar, nuestro andar, y mucho más los de nuestra familia, los de nuestra casa. Por eso el Señor nos demanda que nosotros, ¿qué? Enderezcamos la senda, que sean derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, si en nuestra casa, en nuestro hogar, hay algo que está cojeando,
llámese actitudes, llámese formas de ser, llámese ese propósito que Dios tiene con ellos, que ellos no han podido encontrar al Señor, o llámese la aceptación de la gracia del Señor, la salvación. Si nosotros no enderezamos nuestras actitudes, ellos no nos van a seguir nunca, ellos no van nunca a buscar de ese Cristo de la gloria del cual nosotros conocemos. Ellos no van a entender que estamos en un proceso que tiene que ir cada día más a prisa, hermano, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Ellos no lo van a entender, sino que nos van a juzgar o nos van a señalar y no vamos a servir como lumbrera en el camino de ellos. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra forma, expresar y reflexionar qué estoy haciendo, cómo tengo que comportarme, qué tengo que cambiar, tengo que disciplinarme ahora, tengo que cambiar mi forma de hablar, mi forma, tengo que ser una persona más moderada al expresarme, o tengo que empezar a entender que Dios desea para mí cosas diferentes. Amén. Juan capítulo 1, versículos 47 y 48, y ahí quiero pararme un momentico. Dice que Jesús, en capítulo 1 del libro de Juan, versículo 47 y 48, dice que Jesús se quedó mirando a Natanael y le dijo a Natanael que él lo conocía. Y le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque Natanael empezó a decir, ¿quién es ese Jesús? Yo no lo conozco, no sé quién es Jesús. Entonces Jesús le dice, yo ya te había visto cuando estaba debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera Natanael? Orando, buscando el rostro de Dios. Entonces, nosotros, nuestro caminar con el Señor tiene que ser un caminar no de la búsqueda de lo que nosotros necesitamos porque ya conocemos a Cristo, no, sino que sea, como decía la hermana, una disciplina en nuestra vida, que no busquemos al Señor por lo que otros vayan a ver de nosotros, sino porque ya eso sea nuestra constante en nuestra vida, que aunque de repente no conozcamos la plenitud completa del Señor o no la entendamos, hagamos la voluntad de Dios. Natanael hacía la voluntad de Dios y por eso Jesús le dijo, ya yo te conozco, antes de que tú vinieras, ya yo te había visto debajo de la higuera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que conocer, que nosotros entendamos que Él conoce todo lo que hay dentro de nosotros y Él sabe lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que librar. De repente Natanael tenía que cambiar en ese momento, era el conocer más de Cristo, saber que Él era el Hijo de Dios, pero ya Dios conocía el corazón de Natanael. Entonces, todos a tu alrededor de pronto pueden cuestionarte por las falencias que tengas ahora, pero ya Dios te conoce y sabe que tú tienes en ti la capacidad de cambiar, de transformar tu entorno. ¿Con qué? Con esa actitud nueva en ti, con un cambio que tú vas a hacer. Y es empezando a reflexionar primero qué estamos haciendo, cómo podemos ser mejores para que los demás vean el propósito de Dios en nuestra vida, para que los demás vean que yo he enderezado mi camino, que si mi camino no era lo que ellos veían, ahora yo estoy enderezando mi camino, porque yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida a la plenitud de Cristo. O sea, es necesario esto, amén. Yo no sé qué tiempo tengo, pastora, pero yo sigo, usted me dijo todo el tiempo que usted quiera tomar, amén. Amén. Un cuarto punto es, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, yo no me puedo dejar influenciar por lo que está a mi alrededor o lo que me dicen, no puedo dejarme influenciar por eso. Mira lo que dice ahí en Hebreos 14 y 15, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es un primer punto. Seguid la paz con todos, o sea, yo parto este punto en dos, un A y un B, la paz con todo. ¿Por qué? Sin ella y sin la santidad yo no voy a ver al Señor. ¿Qué paz? ¿De qué paz me habla el Señor? De esa paz que no es la que el mundo da, sino la que Dios nos da. Si yo estoy viviendo un proceso difícil, pero en medio de mi proceso estoy creyéndole a Dios, pero cada día estoy que este tiempo, que no sé qué, que mira, que las cosas, que esto. Entonces en mí no hay paz. Y yo no puedo transmitir esa paz a los demás porque le estoy transmitiendo dudas. Y quiero decirte que en medio de esta pandemia, cuando yo estaba aquí en la cama, cuando ya me vine de la clínica para acá, había muchas dudas en mí y estaba transmitiéndole esos temores a mis familiares.
Yo no podía escuchar a mi esposo toser porque decía, Lucho, ¿qué te pasa? Tienes que tomar esto, tienes que tomar. No estaba transmitiéndole esa paz. Escuchaba las noticias, me iba a llorar. Fue un tiempo donde mi paz se estaba doblegando al sistema, no a lo que Dios quería. Entonces mi hijo menor, me dijo, mamá, tranquilízate, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu paz? Yo le decía, pero hijo, mira que tiene que cuidarse, que esto, que este otro, que yo estuve allá, que la gente se está muriendo. Mamá, ten paz. Porque si tú dices tener un Cristo grande que te sacó de allí de la clínica, pero ahora has venido aquí y te angustia, no te vas a curar. La falta de paz te va a traer otra vez el problema en tus pulmones. Tranquilízate, mamá. Entonces, ahí fue donde entendí que mi paz estaba dañando. Entonces, estaba transmitiendo no una paz, sino estaba transmitiendo los temores que habían en mí, a mi hijo. O sea, ¿dónde estaba ese Cristo que yo estaba pregonando si yo estaba teniendo temor de lo que estaba sucediendo a mi alrededor? Y fue cuando recapacité y entendí que mi paz me tenía que llevar al propósito de Dios, que el propósito de Dios es que yo en medio de todo ese problema tenía que ir purificándome, sacando esos miedos, porque el miedo, acuérdate que no es del Padre de la vida, es de Satanás. Los miedos son de Satanás. Satanás quiere convertirnos en sus esclavos a través del miedo. Y ahí entendí, no, este no es el propósito de Dios. No tengo paz y el miedo me está quitando mi paz y se la estoy transmitiendo a los demás. Y fue cuando dije, no, Señor, esto no puede seguir así. Y cambié mi actitud, mostrando a los demás la paz, porque yo necesitaba que ellos vieran al Señor, que ellos vieran a Dios, que ellos vieran en mí, que Él se estaba santificando en mí, que Él estaba haciendo la obra en mí. Y cambié mi actitud, dejé esos temores y ya, hermano, ya les dije, bueno, cada quien se cuida y ya dejé mis temores, ya puedo escuchar un noticiero con mi esposo, ya puedo hablar con alguien abiertamente de estas cosas. Ya entendí, ya ayer pude salir después de tantos meses con mi esposo, fui a la finquita y ya entendí que el miedo nos quita la paz y la paz nos quita esa santificación con Dios, esa santidad con Dios, ese propósito de Dios en mi vida. Acuérdate que su propósito es expresar su palabra, expresar su poderío, ya, y también mostrar, expresar su gloria a sí mismo, y cuando la muestra a sí mismo, la muestra en nosotros. Yo tenía que mostrar a los demás que la gloria de Dios estaba sobre mi vida, porque Él hizo la obra en mí, amén. Yo le decía a mi esposo, Dios me quiso dar una nueva oportunidad. Me dice, no te la quiso dar, ya te dio una nueva oportunidad para que vivas. Ya pasó eso. O sea, quiero decirte que el Señor nos dice aquí, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que transmitir la paz, mostrar que el Señor está en nosotros, mostrarlo. ¿Para qué? Para que su propósito como Cristo mostraba que la paz de Dios estaba en él. Cristo mostraba que nada lo tambaleaba, nada. Cristo llegó a un momento de la historia difícil, pero él no mostró nunca, ni en ningún momento, temor, nunca mostró temor a los fariseos ni a los seduceos. Él se levantó, se empoderó de ese poder de Dios y mostró a la plenitud el propósito de Dios en su vida, que era mostrar el reino de Dios y su justicia y la entrega de la salvación a todo aquel que creyera en él. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo, que para vivir su propósito necesitamos no dejarnos influenciar, no dejarnos influenciar de nada. Dice en el 15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. O sea, nosotros no podemos dejarnos influenciar ya para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida.
y me trae el Señor a memoria, aleluya. Acuérdate de Job. Job es como un prototipo del Señor, es tipología de Cristo, se puede decir. Fíjate que Job, en un momento de su vida que estaba experimentando toda te puedo decir que toda la provisión completa del Señor, tenía provisión material, provisión espiritual, tenía paz, tenía tranquilidad. Job estaba en un momento de su vida donde nada lo afectaba, no le faltaba comida, no le faltaba nada, pero Job experimentó por un momento todos los males que le puede suceder a una persona en un abrir y cerrar de ojos. En este tiempo, esta pandemia ha llegado en un abrir y cerrar de ojos y muchos han perdido negocios, trabajos, quizás familiares. Muchos han perdido familia, muchos han perdido su paz, muchos han estado enfermos. Yo, por ejemplo, antes de esta pandemia perdí a mi hermana, perdí a mi hermano, perdí una sobrina, perdí un sobrino. Todo eso sucedió el año pasado. Y seguí adorando a mi padre y no le doy gloria a Dios y le pido que cubra cada día a mi familia, a los más cercanos, a mis hijos, a mis nietos. Pero Job experimentó toda la expresión de dolor que tú quieras. Y Job, hay algo que a mí me impacta, que el Señor soberano Jehová dio testimonio de Job. O sea, tú sabes lo hermoso que Dios dé testimonio de nosotros. Él dijo de Job, viste que mi siervo Job es un hombre justo. Un hombre íntegro, disculpe, un hombre íntegro, un hombre que en él no hay mal alguno. Jo es ¿cómo te explico? Es la muestra de un hombre siendo carne, así como se hizo Jesús. Pudo experimentar todo esto sin nunca, escucha esto, sacar a Dios de su vida. Siempre Dios estuvo ahí en su vida, en su corazón. Nunca dudó del poderío, de la soberanía del Señor. Nunca. Iban sus amigos, le decían, algo tienes que tener, por algo estás enfermo. Tú no sabes que a mí, hermanos, a mí me llegaron a decir, pastora, pero si los hijos de Dios no se enferman, si los hijos de Dios dice ahí en el libro de los Salmos 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Pero el Señor me enseñó, disculpen, su palabra, en el libro de Eclesiastés, que un suceso le acontece tanto el bueno como el malo. Y son cosas imprevistas que acaecen. Entonces, hay quienes vienen a ti y te dicen, algo estás haciendo, algo está pasando en tu vida, que estás enfermo, que te está pasando esto. Y esto era lo que hacían con Job. Lo iban de pronto a ti que estás allí, te están diciendo, oye, y eso que eres cristiano, ¿qué está sucediendo contigo? Tú eres cristiano y estás pasando este proceso, tú eres cristiano y te está faltando la comida. A veces hasta los inconversos en este tiempo, si va y te lleva algo que tú necesites, mira, yo no soy cristiano, pero mira, entonces ahí donde tú le dices, pero es que Dios usa hasta los cuervos para alimentar a los hijos de Dios. Amén, aleluya. Entonces, nosotros necesitamos entender que van a haber gente que te va a querer influenciar para que tu actitud hacia Dios cambie. Pero es ahí donde tú dices, no, aunque yo esté pasando mis momentos de prueba. Job no dejó, la mujer le decía, oye, maldice a tu Dios y muere. En pocas palabras estaba diciendo, estás hecho nada, has perdido todo, ya yo no puedo estar contigo, estás podrido por fuera, tu piel da asco, de las moscas quizás se le pegaban a Job, dice que él se rascaba, era una sarna, hermano, pero él decía, yo desnudo nací, desnudo me voy, pero no maldigo al Señor. O sea, es mirar cómo esta integridad de Job lo sostuvo
Acuérdate que Romanos 8:28 dice que a todo el que ama al Señor, todo le ayuda bien. Todo le ayuda a bien. El Señor me recuerda ahí en Job 2:3 que Jehová le dijo a Satanás, mira lo que le dijo cuando todavía Satanás iba y se podía presentar delante del Señor. Gloria a Dios que ya él no puede presentarse delante del Señor, pero aún así experimentamos todo esto porque él anda como león rugiente, hermano. Y dice que, mira lo que le dice el Señor. Y Jehová le dijo a Satanás en Job capítulo 2, versículo 3, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que retiene su integridad. Hermanos, para nosotros, escucha, que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, tenemos que ser íntegros. Íntegro es en todo. O sea, en toda nuestra forma, manera de ser, tenemos que ser íntegros de palabra, de obra, de pensamiento, de actitud, de hechos. Tenemos que ser íntegros. Job fue íntegro. Job era un hombre que a pesar de estar ahí al punto de él morir, porque ¿qué desearía más Job si no hubiera sido morir? Hay un pasaje que dice que ojalá hubiera muerto en el vientre de su madre. La actitud de Job era querer morir, pero Job no hizo eso. ¿Sabes por qué? Porque Job era íntegro, sabía que Dios era el Dios de la vida, el Dios que lo había formado en el vientre de su madre, sabía que Dios conocía su caminar con él, conocía que la vida le pertenecía a Dios y por ningún momento, en ningún instante pensó en quitarse la vida. No, hay gente que en este tiempo se ha quitado la vida. Yo escuchaba de enfermeras que se han quitado la vida porque ya no pueden más. Viendo todo esto que ha pasado en el COVID en Estados Unidos, enfermeras se quitaron la vida. Hombres de Dios que se han quitado la vida porque han tenido procesos difíciles. Y la pastora sabe esto. Hombres de Dios que se han quitado la vida porque han tenido procesos difíciles. Pero Job fue íntegro. Hay gente que siendo de Dios le ha pasado por su mente que mejor muriese. Pero Job conocía que la vida le pertenecía a Dios. Y para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida tenemos que ser íntegros, no dejarnos influenciar por nada ni por nadie, hermano. ¿Por qué? Porque Dios anhela y desea que nosotros retengamos su perfecto amor en nosotros, que es el que nos ayuda a cada día mantenernos firmes en él. Job reconoció que Dios era soberano, ya, y aunque sus amigos venían a influenciarlo y su esposa nunca les permitió. Fíjate que si él no ora por ellos hubieran muerto, porque fue la oración de Job que los salvó de un castigo. ¿Por qué? Porque ellos cogían a Job cada día y lo cuestionaban. Porque, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hiciste para vivir esto? Nosotros podemos pasar momentos difíciles porque otro punto para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida es que tú tienes que pasar por pruebas. Ninguno de nosotros puede llegar a la plenitud perfecta de Dios, a la santidad y a la purificación si no pasa por las pruebas. Todos y cada uno de los hombres de Dios que usted ha visto a través de la palabra, y hombres de Dios como John Wesley, como William Seymour, como Ana la que fundó los personas, los del séptimo día, los santos del séptimo día. Todas estas personas vivieron procesos fuertes. John Hus, todos vivieron procesos fuertes. Hombres de Dios que lucharon y fueron íntegros hasta el final, encarcelados, golpeados, vituperiados, los profetas, los apóstoles, pero fueron hombres íntegros que no se dejaron influenciar y además vivieron pruebas. Las pruebas son necesarias
para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Las pruebas son necesarias. Pastora, Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30, pastora. Ya, Paz. Ya voy casi. Elena Guay, muy bien, gloria a Dios. Ya, Paz, ya le busco. No, se le perdió Romanos. Gracias por recordarme, Elena Guay. Fue una mujer que vivió muchos procesos. Vivió la pérdida de sus 2 hijos, la muerte de su esposo, pero fue la que entendió que el Señor no había venido porque había un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, una nueva revelación. A ver, hermana, pastora. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Al Dios. 30, pastora. Al 30. Y sabemos Sí, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Quiere decir esto, que nosotros estamos predestinados para vivir y pasar por pruebas difíciles. Ahora, la gran pregunta es, ¿usted quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida? ¿Usted quiere que el propósito de Dios se haga realidad en su vida? ¿Usted quiere que el día que venga el Señor, porque el propósito de Dios es que cada uno de nosotros alcance la vida eterna? Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, hermano. No es que usted tenga un carro, usted tenga una casa, usted tenga un trabajo, usted tenga, no, eso es la regalía que Dios le da. Esos son los regalos que Dios le da por ese amor que usted le tiene. Y fíjate que eso lo tiene hasta el inconverso. Es más, el inconverso a veces tiene más que nosotros. Pero escucha esto, ese es el regalo, las añadiduras, eso es lo que Dios nos regala a diario. O sea, es algo que, como dice Mateo 6, nosotros no necesitamos pedirle, ya el Señor sabe lo que necesitamos. Pero el propósito de Dios desde el inicio de la creación fue que tú obtuvieras la vida eterna, obtuvieras ese galardón, porque nuestra ciudadanía es en el cielo, nuestra ciudadanía es en la Nueva Jerusalén, nuestra ciudadanía es en Sión, nuestra ciudadanía es en la ciudad, como le digo yo, la ciudad bonita. Nuestra ciudadanía es entrar por las puertas de la ciudad, la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, la que tiene calles de oro, el mar de cristal, eso que hablaba, que donde Dios es el sol y la luna, donde no tenemos más nada sino eso. Ese es el premio mayor, como dice la hermana Paola, la vida eterna. Lo demás, ya Él nos los añade cada día. O sea, ese es el plan de Dios, el propósito de Dios es ese. Pero para ello, lo que te he venido diciendo, tenemos que, para que ese propósito se cumpla, hay que vivir estos pasos. Y este paso, el mayor de todo, es las pruebas. Dice ahí, como decía la pastora en Romanos 8, 28 al 30, dice que ya estamos predestinados para vivir lo que vivió Cristo y que la voluntad de Dios se cumple en nosotros, glorificándose en nosotros. Quiere decir esto que nosotros vamos a vivir pruebas difíciles, pruebas tremendas, por el hecho que tú busques a Cristo, por el hecho que tú hayas recibido la gracia, la salvación. No quiere decir que tú no pases por momentos difíciles, vas a pasar por momentos difíciles. Hay gente, yo una vez predicaba ya, que hay gente que la prueba difícil de él es perder un trabajo. Esa es su prueba más difícil durante toda su vida y llega anciano y recuerda esa prueba porque fue la prueba que lo llevó a entender que había de cuidar, administrar bien las cosas. De pronto en esa prueba perdió a su familia porque su familia se alejó. Yo conozco personas, hombres que cuando han perdido los trabajos, las esposas los dejan, los abandonan, los hijos los abandonan porque tenían su confianza en ese trabajo, en el dinero. Entonces, la prueba de un hombre puede ser la pérdida de un trabajo porque puede sentirse triste, olvidado por muchos, abandonado por los suyos, puede esa persona hasta llegar, hay personas que han intentado suicidarse por la falta de un trabajo. Entonces, puede ser su prueba que recuerda toda su vida, la prueba que lo marcó, pero también la prueba que lo ayudó a ser fuerte, la prueba que lo ayudó a alcanzar esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, la prueba que lo ayudó a fortalecerse en su fe, la prueba que lo ayudó
a cuidar lo que Dios le dio a administrar. O sea, son varias pruebas que hay en nuestra vida. La de Job fue haber perdido todo en un abrir y cerrar de ojos, pero no perdió su vida. Su vida Dios se la dejó para que permitió que la tuviera, para que él glorificara y viera cómo Dios a quienes pasan las pruebas aquí en la tierra le gratifica, pero mira en el cielo cuánto nos da el Señor. Hay otros que la prueba puede ser en estos momentos una enfermedad, un cáncer, puede ser una enfermedad que los está llevando cada día a fortalecer su fe, a mantenerse sostenido del Señor. Puede ser la enfermedad de un familiar, donde ellos ahora hay gente que a través de las pruebas que conocen al Señor, a través de las pruebas que vienen al Señor, a través de las pruebas que se sostienen de esa fe. Entonces, es necesario pasar por las pruebas. Hay otros que las pruebas puede ser un hijo que no avanza en el colegio, que su mente, la mente del niño no da para avanzar en el colegio. Y la prueba es esa persona pedirle a Dios que cada día ese hijo logre ese objetivo. O sea, pero esa prueba lo va a marcar de por vida de tal manera que cuando de un testimonio decirle a otro, mi hijo no pudo, no podía, así como el tuyo, pero yo pasé esa prueba porque Dios me sostuvo, me ayudó. O sea, las pruebas de Cristo, yo creo que nadie, ninguno de nosotros la va a pasar. Y dice que en la gran tribulación muchos van a morir por causa de los, muchos van a ser pasados por guillotina. Ojalá y nosotros no vivamos esa prueba, pero son pruebas difíciles, pruebas grandes. El Hijo de Dios vivió la prueba de ser clavado, ser crucificado, y son pruebas más difíciles, pero recuerda que Dios no nos da una carga que no podamos sobrellevar. Todas las pruebas que vivamos van a tener al final una recompensa. Todas las pruebas que vivamos van a tener al final ese proceso nos va a llevar al propósito de Dios. En Job capítulo 2, versículo 6, pastora, Jehová le dice, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Cada prueba que nosotros vivamos, en cada prueba que vivamos, ahí va a estar el Señor guardándonos, cubriéndonos, protegiéndonos, librándonos de que nuestra vida caiga en manos del adversario. Siempre en la prueba, Él nos va a sostener en fe, en esta comunión con Él, en esa relación con Él. Siempre en las pruebas Dios va a estar ahí. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que vivamos esas pruebas para que crezcamos a la estatura de Cristo. Amén, aleluya. Eso es lo que quiere el Señor. Hay otra prueba, hay otro propósito de Dios que es a raíz de las pruebas, y es la fe y el conocimiento en Cristo. La fe. Cuando yo tengo fe, yo puedo pasar las pruebas. El propósito de Dios es que mi prueba sea fortalecida en mi fe en Jesucristo. Efesios 4:13, pastora, ¿qué dice? Efesios 4:13. Déjenlo busco, pastora. Efesios 4:13. ¿A cuánto nos está hablando el Señor en esta mañana? Amén. Aleluya. Espere, pastora, que me perdió Efesios. Efesios 4:13. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ya lo busco, Efesios 4:13. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de las estaturas y plenitud de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos. Vamos a pasar pruebas hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras pruebas nos van cada día a fortalecer, y más todo el conocimiento, o sea, la expresión del Señor, su propósito de expresarnos su palabra,
esa fe en Cristo es la que me va a ayudar a que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que yo llegue a la estatura de su Hijo. A la estatura de su Hijo. O sea, hermanos, tenemos que llegar, aunque a muchos les suene raro, a ser como Cristo. A ser como Cristo. A veces hay una expresión de la gente que tú te crees más santo que los demás. ¿No? Es más, hay pastores que yo no sé qué está pasando, hermano. Yo veo en las redes que en vez de predicar del evangelio, están predicando es como tirándole a los demás. Dicen, es que tú te crees más santo que los demás. Hay pastores que se creen más santos que los demás. Hay líderes que se creen más santos que los demás. No. Dice que nosotros tenemos, ahí dice una hermana, a seguir las pisadas de Jesús, pero también a llegar a la estatura de Jesús, a la estatura. O sea, de repente llego hasta aquí, pero me falta un poquito. Cada día me va a faltar ese poquito. ¿Y cómo asumo ese poquito? Con la fe en Cristo. Cada día adentrándome en que Cristo es el que va a suplir ese poquito que me falta con su ayuda. Amén, aleluya. Dice en Juan 14:12, dice que nosotros los que creemos en Él haremos obras mayores que Él. Obras mayores que Él. Ahora bien, Jesús fue bondadoso. Jesús fue misericordioso. Jesús fue perdonador. Jesús fue paciente. Jesús tuvo templanza, dominio propio. Jesús tuvo amor. Jesús tuvo compasión, misericordia. Entonces tenemos que hacer obras mayores que Él. O sea, tenemos que todas estas cosas concatenarlas en nuestra vida. Y tenemos que llegar a buscar cada día a través de esto, esa perfección como lo era Cristo. Y esto nos lleva a la santidad, a la purificación. En este tiempo el Señor quiere que nuestra fe y conocimiento en Él nos ayude cada día a enderezar nuestros caminos, a enderezar nuestra vereda, a cambiar nuestra actitud. Dios quiere que nosotros lo complazcamos para glorificarlo en el nombre de Jesús. ¿Qué hace mi fe? ¿Qué hace mi fe? Mi fe hace que yo entienda que todo lo que sucede es porque el hombre se ha alejado del propósito de Dios, que todo lo que pasa y sucede es porque el hombre se ha alejado del propósito de Dios. Mientras que el que no tiene la fe en el conocimiento de Dios va a pensar que todo lo que pasa es porque Dios está castigando a los hombres. No sé si usted ha escuchado decir a la gente, este es un castigo de Dios. Pero los que tenemos el conocimiento de Dios y tenemos la fe en el Señor, sabemos que el propósito de Dios no es que el hombre esté siendo, como dice por ahí, esto es castigo de Dios, no. Sino que si el hombre de Dios está viviendo también este proceso, experimentando este proceso, es porque este proceso lo va a ayudar a crecer más en su conocimiento y mantener más su fe. Ya, esa fe la va a tener más arraigada en su corazón y va a ser la voluntad de Dios cada día. Hace poco escuchaba a un pastor junto con su esposa decir de que todos los pastores eran cobardes, que así como la gente estaba vendiendo en la calle, como la gente estaba abriendo almacenes en la calle, que por qué nosotros los pastores no íbamos y predicábamos en la calle y abrían las iglesias, que por qué tenían que cerrar, y se atrevió a abrir iglesias y mostraba videos de que ella sí estaba haciendo y él estaban haciendo culto. Después ya cuando ordenaron que ya cerraran, entonces se iban a la calle con unos baffles. Y mira lo que sucedió, su esposo murió de COVID. Hace poco, hace como un mes, su esposo murió de COVID. Lo mismo fue en el Perú. Muchas hermanas. Ayer me contaba una hermana que una pastora decía que ella no podía cerrar porque con qué pagaba el arriendo de la iglesia. Y resulta de que abrió la iglesia y le dio COVID, está mal. Entonces, el propósito de Dios es que mantengamos la fe en Él, pero también seamos prudentes en medio de toda esta crisis, de toda esta prueba. ¿Por qué? De todo esto que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que crezcamos y mostremos a los demás que nuestra fe en Él nos está haciendo esperar y cumpliendo, primero,
con lo que demanda lo que Él estableció, las leyes que Él establece en la tierra. Y también que nosotros no nos hemos desarraigado ni nos hemos soltado de su mano, sino que nos sostenemos, nos mantenemos en fe, creyendo que aunque sea por estos medios, su propósito se cumple en nosotros y en nuestra familia, porque ahora la familia puede estar escuchando esta prédica, los que están a tu lado pueden estar escuchando esta prédica. Si tú le conectas este audio a un volumen alto, hasta tu barrio puede escuchar esta prédica. Si tú le pones un volumen aún más alto, un bafle más alto, hasta tu vecindario puede escuchar esta prédica. Y empezar muchos a reconocer que la necesidad de Dios es imperativa en nuestra vida, que necesitamos que el propósito de Dios se cumpla y que creamos en nuestro corazón, mente y espíritu de que Él va a venir pronto y que Él quiere una iglesia sin arruga y sin mancha, que estemos en santidad para cada día ver su gloria. Entonces, mi fe me hace entender que el propósito de Dios se cumple en mi vida porque yo entiendo los planes de Dios. Yo entiendo que el hombre se ha alejado de Dios, que el hombre normal, que el hombre carnal, que el hombre que está en la tierra, que no ha recibido a Cristo, que el propósito de Dios en él es que él busque del Señor, busque de Dios, que el propósito de Dios es que él venga al Señor y el Señor le ofrece lo primero que nos ofreció a nosotros, la gracia, la salvación. ¿Para qué? Para que con nuestra actitud le mostramos a esas personas que sus caminos se pueden arreglar, que sus sendas se pueden transformar, que sus sendas se pueden enderezar. Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. Dios desea que nosotros nos examinemos para que cuando el Señor venga, estemos como las novias, con sus lámparas encendidas y lo que nos encuentre con el aceite. Ahora bien, habían unas insensatas. Dentro de nuestra familia hay gente insensata. Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle, Señor, que tu propósito en mi vida también se haga efectivo en los míos. Romanos 15, creo que dice que los fuertes ayuden a los débiles. Mi hijo me decía esta semana, mami, hay gente que no va a cambiar, hay gente que no cambia. ¿Usted para qué le está diciendo tanto a esa gente? Porque por aquí pasa una chica que consume droga y no cambia, hermano. Por más que se le habla, no cambia. ¿Por qué sigues hablándole? Me decía él. Yo le decía, porque el propósito de Dios que yo le hable a ella es que yo le muestre esa lámpara que es Dios, esa luz al final de su camino, que quizás ella busque la senda del Señor, pero el Señor también me recordaba las 3 clases de personas que hay en este mundo, en este momento, hermano. Estamos en un tiempo donde el propósito de Dios es con su iglesia y el propósito tuyo es con los que están allá afuera, con tu familia. El propósito de Dios es que tú llegues con todo lo que Él te ha entregado y rescates a los que están a tu lado, a los que están alrededor. Pero cuando ya tú no puedas más, decirle, Señor, hice mi parte, ¿cuál es la tuya? El propósito de Dios es que su iglesia en este tiempo despierte a un arrepentimiento genuino para que su misericordia se establezca en nuestra vida y se haga realidad en este tiempo. El propósito de Dios es que la misericordia de Él sea nueva cada mañana, no solo en nosotros, sino en los nuestros. Que con nuestra actitud reflejemos a los nuestros, enseñemos a los nuestros que ellos pueden ser guiados por Dios, dirigidos por Dios, enseñados por Dios a través de nosotros como instrumentos. Somos instrumentos de Dios, puestos en la tierra, predestinados. Y esto era algo que muchas veces yo no entendía. Nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo para hacer las obras de Cristo. Usted que está aquí en esta mañana, usted es real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Usted no es cualquier persona, usted es una persona que Dios la escogió con un propósito. Y ese propósito es que usted haga las obras del Señor, las buenas nuevas de salvación de Cristo.
pero también que usted empiece a forjar en usted una persona llena de la presencia de Dios y que incluya en su vida cada día que la misericordia de Dios lo ha dejado en este tiempo para que usted vea todas estas cosas que están sucediendo, pero también se levante con una actitud de guerrero, de guerrera, y le diga al Señor, tu propósito en mi vida se cumple, porque yo creo que mi Cristo vive y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya.